¿Por qué no termino lo que comienzo? Esta es una pregunta muy común. Yo también he estado allí, he procrastinado, quiero que lo sepas, y también he dejado cosas a lo largo del camino. Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast Divas con Propósito. Bienvenido a este episodio número 7. Espero que te quedes hasta el final. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a desarrollar este tema porque es un tema muy controversial, muy preocupante sobre todo para las emprendedoras, las personas que queremos iniciar negocios, queremos iniciar nuestros proyectos súper ilusionadas y dejamos todo como a mitad de camino. Como te dije al principio, yo también pasé por allí. Yo he estado allí donde muchas veces he comenzado algo muy ilusionada y lo he dejado a mitad del camino y no entendía por qué pasaba esto. Hoy estoy aquí para desmitificar unas cosas y para ponerte en contexto con otras, pero también para que hoy salgas con una herramienta súper poderosa o salgas con la clave para que puedas entender de qué se trata todo esto. Quiero que sepas que todo esto tiene que ver, primero que nada, entendiendo que todo tiene que ver primero con una falta de compromiso hacia el cumplimiento de tus metas y de tus objetivos. Ese es el punto número 1. Cuando nosotros comenzamos algo y no lo terminamos, dejamos las cosas, como siempre digo, a medias, esto no viene de otro lugar, no viene del externo, no viene de otra cosa que no sea de tu mente. Esto está en tu mente. ¿En cuál mente? En tu mente subconsciente, obviamente. Quiere decir que tu mente lo que hace es tener miedo a lo desconocido, a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque la mente lo que hace es que corrige cuando no o hace algo distinto a lo que viene haciendo. La mente por lo general le empieza a resistirse a hacer cosas nuevas porque para ella es mucho más fácil y mejor y está en su zona de tranquilidad haciendo lo que ya conoce o lo que vienes haciendo. Es por eso que cuando tú, por ejemplo, quieres comenzar a hacer una dieta, la comienzas el día lunes y la terminas un miércoles. Entonces no entiendes por qué pasa esto. O quizás comienzas a hacer un curso y no lo terminas. ¿Te ha pasado? Probablemente te ha pasado. Probablemente también es muy común comienzas a leer un libro y no lo terminas, lees unos cuantos capítulos y allí quedó el libro. Cierras tu libro, no continúas leyendo, lo abandonas. ¿Qué pasa? Tu mente subconsciente te aleja de lo que representa un esfuerzo. Y mira, es súper normal que ella comience a resistirse a hacer algo nuevo y por lo general cuando empieza a hacer algo nuevo es una zona de oportunidades y ahí justamente es donde ella hace su acto de presencia y comienza a hacer resistencia a esos cambios y te va a jalar, yo siempre digo, hacia lo placentero, hacia lo que ya conoces, hacia lo que te hace sentir, digamos, de una forma cómoda en esa zona. Sea lo que estés haciendo, ya lo conoces y ella no te va a sacar tan fácil de allí. ¿Qué sucede? La mente siempre quiere tener el control de todo, porque ella siempre quiere predecir cómo van a salir las cosas, ¿no? Y precisamente por eso ella te va a querer mantener protegida. No lo hace mal, sino que te mantiene protegida, porque si bien es cierto que tenemos 3 cerebros en esta mente, sí, va a estar compuesta por nuestros 3 cerebros, el cerebro que siempre te va a proteger es el cerebro primitivo. Entonces es ese cerebro que te protege ante algo malo que va a suceder, te mantiene protegido. Entonces, ¿a qué te mantiene protegido? Bueno, te mantiene protegido hacia cómo te vas a sentir. Básicamente es eso. Es ese miedo a que las cosas no salgan perfectas. Y como nunca las cosas salen perfectas, obviamente, ¿qué crees que va a pasar? Él te va a querer proteger. Es ese miedo a fracasar. Por eso es que tú no entiendes muchas veces por qué siempre sigues tomando las mismas decisiones, siempre sigues haciendo lo mismo. Si te das cuenta, te mantiene como en esa zona de comodidad o la zona segura, como yo digo. Por eso es que quizás, y es lo más seguro, que quieres hacer lo mismo y te preguntas por qué pasa esto, y es por eso que siempre que hagas lo mismo vas a obtener los mismos resultados.
Y después te preguntas, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué sigo donde estoy? ¿Por qué sigo con esa misma pareja? ¿Por qué sigo pasada de peso? ¿Por qué sigo en ese mismo trabajo que no me gusta? ¿Por qué si empecé un proyecto lo dejé por la mitad cuando ese proyecto me hacía demasiada ilusión? ¿Por qué me cuesta tanto continuar? Aquí comienza a aparecer lo que yo llamo el autosabotaje, con los cuales nos hacemos demasiado daño a nosotras mismas. Y hay varios tipos de sabotaje, ya vamos a hablar de esto. Es muy importante que lo tengamos bien ubicados, esos autosabotajes. Cuando empieza a aparecer estos autosabotajes, lo primero que tienes, o lo primero que yo te puedo recomendar que tú hagas, es una invitación. ¿A qué? A irnos a una zona neutral de nuestras creencias. No será una cosa ni será la otra. Entonces entras tú propiamente a ser esa zona neutra, esa zona de donde comienzas a entender o a preguntarte cuáles son tus creencias limitantes y cuáles son tus creencias potenciadoras. Si tú conoces un poco de creencias y has escuchado hablar de esto, probablemente hayas escuchado hablar de estas dos. No solamente son creencias limitantes, nosotros también tenemos creencias potenciadoras. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer, como te estoy diciendo, hacer ese equilibrio y ser neutral. Las creencias limitantes, quiero que sepas que están íntimamente ligadas con ese diálogo interno. Es esa voz en tu mente. Es esa voz que te autosabotea. Pueden ser las que están tomando las decisiones por ti. Es lo más probable. Si tú estás haciendo cosas que están en contra de lo que tú en principio querías hacer o dedicarte, es las creencias que están decidiendo por ti. Las creencias son esas que nos alejan de lo que queremos crear, de lo que queremos hacer. Son las que nos dicen esos claros: no puedo, no soy capaz, no soy suficiente. Es un diálogo del ego, básicamente. Es algo que está programando a nuestra mente y nos afecta de una manera muy significativa nuestra autoestima. Muchas veces tenemos miedo al fracaso, o lo que quizás ni siquiera nos damos cuenta o ni siquiera sabemos de cuánto miedo estamos teniendo por hacer las cosas. Tenemos ese miedo al fracaso cuando en realidad es miedo a no lograr los resultados, y que porque este resultado está ligado a tu valía. Es lo que tú crees, que si tú logras algo, vales más, o es lo que demuestra lo que vales como persona, cuando en realidad eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros no valemos por nuestros logros, por las cosas que conseguimos, por los méritos que tenemos, o quizás por los reconocimientos que hayamos logrado. Nosotros no valemos por eso. Primero, entender que lo que tú vales como ser humano por esencia que eres, por tu misma esencia que eres. Todo esto que te estoy diciendo está íntimamente ligado con el ego, porque el ego dice quién soy y cuáles son esos logros y cuáles son esos resultados que tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la creencia, que es muy común, de que quiero comenzar un emprendimiento, un proyecto, para poder dejar ese empleo que me tiene hasta aquí, y comienzas a hacerlo, tú empiezas a hacer tus planes y comienzas a hacer lo que es lo que te gustaría hacer y todo esto, y pasan cosas. Enseguida comienzan a suceder cosas y dejas todo a medias y empiezas a buscar las excusas, que por qué pasó esto, no continuaste y todo aquello. Bueno, allí lo que está pasando no es otra cosa que tu mente subconsciente tiene miedo a que tú hagas dinero. ¿Por qué? Porque como a ti te enseñaron que el dinero era difícil, que era muy complicado ganárselo, porque había que sacrificarse demasiado, había que esforzarse muchísimo, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, tu mente subconsciente te va a proteger. ¿Y de qué te protege? Bueno, o cómo lo hace, mejor dicho, procrastinando. Es donde empiezas tú a dejar todas las tareas de hoy para mañana, de hoy para después. Empieza a autosabotearte y, por si fuera poco, comienza a aparecer el síndrome del perfeccionismo. Y el síndrome del perfeccionismo, o mejor dicho, todo este tema del autosabotaje,
viene en pequeñas dosis o de distintas maneras. Él se presenta de varias formas, como por ejemplo, tengo 10 formas en las que se presenta el autosabotaje. Primero se presenta en forma de perfeccionismo y son esa gente que son organizadas todo el tiempo. De eso yo tengo una escuela, casi que un posgrado del síndrome del perfeccionismo, porque siempre caí en ese juego de que todo tenía que estar presto, organizado, listo para poder hacer algo, cuando en realidad eran excusas que yo misma me ponía en mi propia mente. ¿Por qué? Por las mismas creencias que venía arrastrando. Entonces, tenía que ser demasiado organizada todo el tiempo. Entonces allí comienzan a aparecer no solo eso, sino comienza a aparecer la ansiedad por querer hacer y no poder o no lograr hacer las cosas perfectas como yo quería. Empieza a aparecer el perfeccionismo y esto lo que causa es, sin lugar a duda, muchísima frustración. El otro autosabotaje se presenta en forma de crítico. Son esas personas que encuentran defecto a todo. Son esas personas que les cuesta conseguir las cosas las cosas buenas en lo que hacen, ¿no? Entonces, se consiguen defectos a ellos, defectos en los demás, y esto por consecuencia lógica provoca ansiedad, provoca decepción, provoca miedos, rabia, vergüenza inclusive. La otra forma como aparece es el hiperrealizador, que es esa persona que tiene demasiado vicio por trabajar, que quiere estar todo el tiempo haciendo. Lo que esto lleva es a un desequilibrio emocional tremendo y por supuesto a un alto nivel de cansancio, tanto físico como mental, por supuesto. Otro es la victimización. Ese es el otro autosabotaje. Empieza la persona a autovictimizarse, busca siempre por defecto la atención de las otras personas, siempre quiere que las personas, todos los ojos estén colocados en ella, porque siempre se está enfocando como en lo negativo. Necesita siempre personas o cosas que le motiven, que le estén motivando constantemente, y que las personas siempre piensen que ellos son los pobres de todo el cuento, que todo ellos le pasa lo malo, etc. El otro autosabotaje es el prestativo. ¿Cuál es ese? Bueno, es ese que es diferente al anterior. Es ese que siente que necesita que lo vivan alabando por todo, ¿no? No, es el contrario, que lo vivan alabando por todo, y en ese vaivén se olvida básicamente de sus propósitos, se va olvidando, se enfoca más bien en la atención que desea recibir de otras personas. O sea, siempre es como ese egocentrismo de que necesita que lo vean, necesita que lo alaben como tal. El otro es el racional, y este autosabotaje es esas personas que todo lo que hacen, lo hacen con una razón, un raciocinio tremendo, y sobre todo son esas personas que son como muy calculistas, muy frías, y principalmente esto le afecta muchísimo en sus relaciones, sobre todo interpersonales como tal, o afectivas. El otro autosabotaje se presenta en forma lo llama el vigilante, ¿no? Que es esa persona que nunca descansa, siempre está en alerta constante de todo, está constantemente, por lo general, estresado, porque una persona que no tiene o no lleva un control en su vida y no se disfruta sus procesos, por ende se va a estresar. Y esto me lleva al próximo autosabotaje, que es el autosabotaje controlador, que es el que tiene necesidad de estar al mando de lo que hace. Son esas personas que les cuesta mucho delegar. Por ejemplo, les dificulta confiar en otras personas. Piensan que si no lo hacen ellos, nadie los va a hacer como ellos, y prefieren entonces no delegar nada, prefieren hacerlo todo, prefieren controlar todo, prefieren tener el control absoluto y total de las cosas. El otro es el autosabotaje inquieto. ¿Cuál es este? Bueno, a mí me da mucha risa porque este es el que siempre está comenzando como cosas nuevas, y hace una cosa y hace la otra, y no le gustan las rutinas, porque las rutinas suponen que siempre tienes que estar haciendo lo mismo todos los días, como seguir un mismo patrón, y no les gusta. Son esas personas que necesitan vivir con demasiada intensidad, son esas personas que
muchas veces no tienen calidad de vida porque viven tan intensamente que no disfrutan cada momento de su vida. Y el último y no menos importante es el autosabotaje esquivo. Es esa persona que vive como esquivando, que todo lo que quizás le pueda desagradar. O sea, vive como pendiente siempre de las cosas malas que pueden pasar y vive siempre esquivando las dificultades, los conflictos, por lo que probablemente pueden pasar. Esas son personas que siempre están esquivando los procesos, como siempre digo yo. Y esquivar los procesos no es una opción, porque siempre, en todo lugar, en todo proyecto, en todo lo que hagamos, son procesos, son situaciones. Y estar siempre tratando de esquivar esto no nos da paz ni mental ni emocional. Ahora, ¿cuál es la solución de todo esto que ya venimos hablando? Es que, número uno, son dos cosas que hay que hacer básicamente. Número uno es que tú, todo esto que estamos hablando, lo relaciones con tu caso en particular. Logres entender cuál es esa creencia que está detrás de cada situación o de tu situación en particular, por supuesto, para que puedas comenzar a cambiarla. Y comienzas a entender qué parte de tu situación está enfatizando más creencias negativas, por supuesto, si estás dejando todo a medias, ¿no? Y qué situación puedes crear de todo esto. Porque no termino lo que empiezo. ¿Qué es lo que pasa exactamente en tu caso en particular? Esto lo vas a llevar a eso, ¿no? Entender cuál es ese nivel de resistencia que tu mente subconsciente está haciendo contigo. ¿Por qué tienes esa pelea interna contigo misma? ¿Por qué sientes que te estás fallando? ¿Por qué has sentido eso tantas veces? ¿Dónde exactamente te has sentido que has fallado? ¿Por qué dejaste el último proyecto o lo último que decidiste comenzar, lo dejaste estirado? ¿Por qué? Y número dos, es que aquí tienes que hacer un trabajo de autoperdonarte, así como lo escuchas. Saber qué es lo que no lograste primero y entender que esto no define tu valor como persona. Entender que lo que haces tiene que estar siempre alineado a tus potencialidades para que tengas un mejor resultado, obviamente, pero no dejar pasar por alto que necesitas perdonarte lo anterior. O sea, lo que no pudiste hacer, ya no vas a devolver el tiempo, obviamente. Por ende, no tiene sentido seguir anclada en lo pasado. Entonces, sí tiene total sentido que empieces a decirte a ti misma que te perdonas, autosanarte y entender, o sea, autoperdonarte porque son cosas que no sabías. Por eso cometías cada error. Bueno, definitivamente aquí tienes que hacer un trabajo interno de reprogramación. Y amiga, te quiero decir que no es fácil sentarte un día y decir voy a reprogramar mi mente a partir del día de hoy. Pero sí hay herramientas, hay consejos, hay libros, hay podcasts, hay cursos que te ayudan, que te enseñan y te sacan de un estado A y te pasa al punto B, que es donde quieres estar. Entonces, reprogramarte supone un trabajo primero, pero quiero que sepas que este trabajo lo puedes ir haciendo progresivamente. Necesitas dejar de protegerte, necesitas dejar de juzgarte, no tienes que protegerte de nada en realidad. Necesitas abrazar esos cambios que tú anhelas, preguntarte sinceramente por qué dejas de hacer esto o aquello o has abandonado tal cosa. Hacerte muchas preguntas. Esto se supone hacerte muchas preguntas a ti misma, donde tú misma tienes las respuestas. Aquí sí te invito a ser muy autocompasiva contigo. Por favor, en el momento de tú tomar esto en serio y de verdad ya parar con dejar las cosas a medias y seguir avanzando y poder lograr esos hitos que tanto te mereces, porque te lo mereces, porque muchas veces trabajas fuerte para eso y justamente cuando vas a llegar a la meta final o vas a lograr lo que ya tanto has anhelado, abandonas. Necesitas entender que tú mereces esto y mucho más y que tú eres la única que puedes hacer esos cambios y que si te tienes que apalancar en algo, pues apaláncate en herramientas que te ayuden. Yo te recomiendo que te coloques en contacto con audiolibros y temas de reprogramación, PNL, esas cosas que te van a ayudar a mejorar, a programar esa mentalidad. Y
¿Sabes qué? Te doy un hack buenísimo que a mí me ha funcionado demasiado porque yo soy las creencias andantes, las creencias limitantes con patas, como digo yo. Yo vengo de allí. Yo he estado luchando muchos años con esto. Yo he salido ilesa de todas estas cosas de las creencias o de muchas de ellas y por eso te estoy hablando con toda la propiedad. Ahora, te recomiendo, y el hack es que en la noche tú coloques esos audiolibros, píldoras que te ayuden a reprogramar tu mente. Aléjate de las pantallas, no pierdas más el tiempo mirando y consumiendo contenido que a lo mejor no te edifican, sino más bien al contrario. Busca entonces contenidos que sí edifiquen a esta etapa de tu vida y te ayude a mejorar y a salir de este hoyo negro en el que quizás estás. Y comienza a meterle a tu mente vitamina, reprograma tu mente, aliméntala, pero con vitaminas mentales, píldoras que les sirvan y te ayuden a salir de todo esto y a mejorar y a crecer y a avanzar. Bueno, y con este hack me despido. Espero que pongas en práctica todas estas cositas que hemos estado hablando aquí. Sé que si a mí me han servido, a ti te van a servir muchísimo también. Espero las aproveches. Espero que también compartas este episodio con alguna emprendedora, alguna persona que sabes que esto le va a ayudar y servir. Si es de tu agrado, por supuesto, te voy a pedir que me dejes una calificación acá en los comentarios o dejes algo, un aporte que me haga sentir que esto te funcionó. Una vez más, te doy las gracias por estar en este episodio y espero que nos escuchemos en el próximo episodio de Divas con Propósito. Un beso muy grande, bendiciones y chao, chao.